Colombia, atención, tenemos que estar muy atentos a esto de la reforma laboral que pasa al Senado a discusión, porque esta gente está haciendo de todo para recortarla y deformarla. Por eso Gustavo Petro no quiere esta reforma, porque precisamente pues quieren que el trabajador se someta a la esclavitud, señores, del trabajo por horas, ¿no? Quieren quitar primas, quieren también quitar por ahí sueldos mínimos a algunos candidatos y demás. Hay que estar muy atentos, señores. Aquí dice Alfredo Mondragón, la aprobada ponencia de Angélica Lozano y compañía va a llevar a los trabajadores a una pavorosa esclavitud de trabajos por hora, la misma que propuso Duque, y a una falsa reducción de jornada laboral que es para poder explotar a los trabajadores. Aquí lo explica el señor Alfredo Mondragón. Que el país lo sepa y ayuden a compartir que la propuesta de reforma laboral que hizo aprobar Angélica Lozano con el auspicio del Centro Democrático la convierte en la reina de los enemigos de la clase trabajadora. Es que hicieron aprobar 2 artículos que son un veneno total y que destrozan cualquier posibilidad de celebrar sobre recuperación de recargos nocturnos dominicales. ¿Saben por qué? Porque permiten la contratación por horas, y contratar por horas es básicamente anular cualquier posibilidad del reconocimiento cuando se trabaja en la noche, un recargo nocturno, o cuando se trabaja un dominical y festivo para que le den el adicional. Pero además aprueban un artículo que tiene que ver con hacer las horas de la semana en 4 días, con el dulce de que se van a descansar 3 días la clase trabajadora. ¿Y por qué es un veneno y una trampa? Porque lo que van a hacer es que los trabajadores tengan jornadas diarias de 11 horas, por lo tanto las adicionales no van a ser ni horas extras ni con recargos nocturnos, y se podrían causar un dominical y festivo sin el adicional pago. Así que la señora Angélica Lozano le ha puesto el Centro Democrático la corona de principal enemiga de la clase trabajadora. Todo el país a estar atentos, a reclamar la consulta popular y a estudiar esta reforma para no dejarse echar cuentos, ni de la senadora ni de este Congreso. Que es un Congreso tramposo, ¿no? Es un Congreso que solo quiere es beneficiar a sus más cercanos y no al pueblo trabajador. Hay que estar muy atentos. ¿Y por qué Alfredo Mondragón dice que hay que promover esto de la consulta popular? Pues claro, le salió el tiro por la culata a esta gente, porque pues hundieron la primera consulta popular con una votación como pues muy dudosa, y fuera de eso no esperaron la apelación y se violaron normas constitucionales. Entonces, por eso es que el presidente Petro convoca estos señores. Y aquí las razones. A la derecha le salió el tiro por la culata. ¿Recuerdan que en el Senado cerraron la votación de la consulta popular abruptamente? ¡Anuncie! Señor secretario, anuncie el resultado, anúncielo. No tramitaron la apelación y ni siquiera leyeron el texto sobre el que los senadores debían decidir. Pues reconocidos magistrados y juristas han concluido que estas 3 omisiones son violaciones al marco constitucional del país. Es decir, se pasaron por la faja la constitución política, y al hacerlo, la decisión de esa votación no es legítima, porque no se ajustó a las normas y a las leyes. Es la realidad. Y como no es legítima, se da por entendido que el Senado no decidió sobre la consulta popular. Cuando Jubinao, Polo Polo, Turbay y todo ese poco de impresentables digan que es dictatorial la convocatoria por decreto, respóndanle que deben leer el artículo 33 de la ley 134 de 1994. El concepto previo del Senado de la República deberá emitirse en el término de un mes. Si no lo hicieren, el presidente podrá convocar a la consulta popular por decreto. Señor Efraín Cepeda y todos los que se burlaban antes, ¿quién se ríe ahora? ¿No que ustedes defienden el marco constitucional? Pues apéguense a la constitución política y a la ley y cúmplanla. Bueno, tremendo mensaje, señores. Ahí vamos viendo cómo y por qué pues se tiene que dar esta consulta popular, porque ahora quieren tramitar esta reforma laboral, pero que esclaviza al trabajador. Ustedes se dieron cuenta de qué es lo que pretenden hacer, ¿no? Por otro lado, señores, resulta que Daniel Coronel está en el ojo de los hijos de Álvaro Uribe Vélez, porque definitivamente está sacando unas pruebas, señores, donde comprometen mucho a Álvaro Uribe Vélez y dicen que un testigo de él fue libreteado, señores, a esta diligencia en el juicio. Y es que el padre de Juan Guillermo Monsalve fue grabado un día antes de la declaración, contando lo que le iban a preguntar y lo que tenía que responder. ¿Cómo les parece? Aquí está este reporte, Coronel, que está muy, pero muy interesante. No dejen de compartir. Óscar Monsalve Correa, testigo de la defensa en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, fue cuidadosamente libreteado antes de rendir su declaración en el proceso. Óscar Monsalve, padre del testigo más importante del caso, Juan Guillermo Monsalve, fue grabado un día antes de entregar su declaración, contando lo que le iban a preguntar y repasando lo que debía responder. El declarante fue llamado a declarar con 2 tareas que quedaron perfectamente a la vista. Primero, desacreditar el testimonio de su hijo Juan Guillermo, y segundo, arremeter contra el senador Iván Cepeda, quien en este proceso actúa como presunta víctima y no como acusado. Sin que lo supiera, Óscar Monsalve padre fue grabado el 19 de mayo, un día antes de la declaración, diciendo que no iba a implicar a su hijo
pero que se, comillas, iba a cagar a Cepeda. Óiganlo, por favor. Yo a él no lo voy a comprometer absolutamente en nada. Lo que sí me voy a cagar es en Cepeda. Lo que sí me voy a cagar es en Cepeda. Óscar Monsalve tenía muy claro quién debía ser el blanco de su testimonio y así lo dijo la víspera sin saber que lo estaban grabando. A nadie comprometer yo ya. Al único que calla ya es Cepeda, por puta. Por la mierda, porque él no tiene por qué estar gritando cárceles para... Y no dicho por mí, sino por reivindicar el mundo. Gritando las cárceles, yo no me explico para qué. Van a entrar a Uribe, pero el señor que lo va a enredar con una maricada. Y yo, ya Uribe se en la cárcel. Les ruego prestar toda su atención porque aquí viene lo más revelador. Óscar Monsalve padre conocía de antemano las preguntas que le iban a hacer y las recitó junto con algunas de las respuestas de esta manera. Esas preguntas me las van a hacer allá. Usted conoce a Uribe. Lo vi una vez como a la cuadra de retirado. Habla con él, nunca he hablado con él. Ni el saludo nos lo hemos dado. Pero él no venía a Guacharacas. No, yo ya nunca lo vi. En Guacharacas lo vi a él una vez que... Cuando era cuestión de política que bajó a San José del Norte, una vez lo vi por a la cuadra de retirado. Conoce a Cepeda, Cepeda y lo conozco yo. Yo que hablo con él. Sí, y que han hablado. Eso es todo lo que tengo que decir. También debía decir que la presencia del hacendado Santiago Uribe Vélez en la hacienda Guacharacas sí era usual, pero que solo iba a dar vuelta a la finca e insistir en que el expresidente Uribe nunca, pero nunca fue por allá, y reforzar las afirmaciones contra Cepeda. Conoce a Santiago, ese sí venía a Guacharacas. Álvaro Uribe nunca llegó a venir cuando yo era. Conoce a Iván Cepeda, sí señor. ¿Por qué lo conoce? Porque estuve en 2 o 3 reuniones con él, no recuerdo. Sí, ¿qué él le decía? Me hacía preguntar así como que él nos iba a dar asilo en otro país. De acuerdo a cómo funcionan las cosas. En vísperas de la declaración, el testigo también repasó las preguntas que debía afirmar que Iván Cepeda supuestamente le había hecho sobre Álvaro Uribe y las actividades delictivas en la hacienda Guacharacas. De acuerdo con la deposición preparada, Cepeda le había preguntado a Monsalve que si era verdad que en la finca funcionaba una cocina, refiriéndose a un laboratorio del narcotráfico, y que él, Óscar Monsalve padre, le había respondido con ingenuidad campesina que la única cocina era la que usaba su esposa para preparar los alimentos. Que cuántas cosas sacaba de la cocina que tenía en Guacharacas. Tampoco conocí yo cocina para sacar cosas. La cocina que la señora me hacía. Todo esto y más dijo Óscar Monsalve un día antes de rendir su testimonio. Y asómbrense, 24 horas después, el martes 20 de mayo, cuando se presentó en el Centro de Servicios Judiciales de Santa Fe de Antioquia para declarar virtualmente, el abogado Jaime Granados le hizo exactamente las mismas preguntas que Monsalve había ensayado y cuyas respuestas recitó allí prácticamente con las mismas palabras. Le pregunto, don Óscar, si usted conoce al señor Iván Cepeda Castro. Sí, señor. ¿Y por qué lo conoce? ¿Por qué lo conoce? Porque él a nosotros hizo 3 reuniones. No recuerdo si estuvo las 3, pero 2 sí o sí estuvo. Esto es impresionante, señores, cómo se cae ese testigo clave de Álvaro Uribe Vélez, libreteado total. ¿Cómo consiguieron las grabaciones? No lo sabemos, pero esto realmente es revelador, señores. Este testigo de Uribe fue altamente libreteado. Las mismas preguntas de Granado, pues un día antes las repasó el señor Monsalve papá, ¿no? ¿Cómo les parece? Revelador esto, y claro, Daniel Coronel está revelando muchas más cosas que comprometen a Álvaro Uribe Vélez, tanto que ha desatado la furia de sus hijos, Tomás y Jerónimo. En las reuniones que él me hacía. ¿Recuerdan ustedes el cuento de la cocina? Pues así sonó en la declaración formal de Óscar Monsalve padre, hecha bajo la gravedad del juramento. Que me hacía unas preguntas. La primera pregunta que él me hizo era que cuánta coca salía de la cocina que Álvaro Uribe tenía en Guacharacas. El señor yo no lo conocí. Allá sí había una cocina, pero donde mi señora no hacía la comida de nosotros. Sí. ¿Cuántas veces le camufló Álvaro Uribe, Santiago Uribe, Luis Alberto Villegas y Juan Guillermo Villegas? Yo nunca los vi camuflados. Sí, ellos le camuflaban para irse a justiciar gente a Cristales de San Roque. Yo de eso no sé absolutamente nada.
Tal como estaba previsto y preparado, le preguntaron si conocía al expresidente Uribe y el testigo declamó su respuesta pretendiendo que lo hacía espontáneamente. Le pregunto, ¿usted conoce a Álvaro Uribe Vélez? Por allá a una cuadra lo vi. Ya, con él no he hablado con él nunca ni el saludo. Lo vi por allá a una cuadra de lejos. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue, ya, eso, ahí se me corchó, no me acuerdo. Lo vi a él en San José del Luz. Siguiendo estrictamente el libreto, Óscar Monsalve respondió, como tocaba, la pregunta sobre el hermano del señor expresidente. Ahora le pregunto, ¿usted conoce a Santiago Uribe Vélez? Ah, él sí, porque él iba a la finca a dar vuelta, llegaba por ahí a las 9, 10 de la mañana, volvía y volteaba por ahí a las 1, 2 de la tarde. ¿Quién le dio al testigo las preguntas anticipadamente? ¿Y quién lo aleccionó sobre las respuestas que debía dar frente a la juez y al país? Es algo que tendrá que investigar la justicia. Pero hay una pista. El ganadero Juan Guillermo Villegas, señalado como otro de los fundadores del bloque Metro de los paramilitares, amigo de Álvaro Uribe y quien ya ha sido grabado en llamadas interceptadas presionando a miembros de la familia Monsalve para declarar a favor de él y del expresidente, tiene un sobrino. Ese sobrino se llama Luis Guillermo Villegas Manzano. Es hijo de Luis Alberto Villegas, alias Tubo, a quien asesinó Julián Bolívar por disputas por el control de las utilidades del robo al oleoducto por parte del cartel de la gasolina. Juan Guillermo, el hijo de alias Tubo, que vive a 200 kilómetros del lugar de la diligencia, fue fotografiado ese día al lado del declarante Óscar Monsalve padre. La imagen de los dos hombres fue publicada en X por el abogado Miguel Ángel del Río, representante de víctimas en el mismo proceso. La historia podría terminar aquí, pero intuyo que tendrá varios capítulos más. El descubrimiento de la presencia del hijo de alias Tubo en las inmediaciones del lugar de la audiencia cayó como una bomba en la bancada de defensa de Álvaro Uribe. El abogado Granados, a quien ustedes acaban de oír haciendo la parte de las preguntas, envió una carta a la juez donde señalan un supuesto complot de la representación de víctimas en estos términos, comillas. Hemos tenido conocimiento de que dicha representación pretende trasladar directamente a su despacho información de carácter privado ajena al juicio oral y público. Cierro comillas. Lo que no se imaginaba el doctor Granados es que además de la foto que tanto le preocupó, existe la grabación del testigo haciendo evidente el libreto que le prepararon para la declaración. Y lo que tampoco se imagina es que hay otra grabación, posterior a la diligencia, donde Óscar Monsalve padre hace más revelaciones. De esa segunda grabación tendremos que hablar después, porque el tiempo en la radio es muy corto. Este fue el reporte coronel de hoy. Hágame el berraco favor, qué revelaciones tan brutales, señores, que comprometen aquí al testigo de Álvaro Uribe Vélez. La foto, por supuesto, es esta. Le estaba dando las indicaciones. ¿Quién grabó a este señor? Se estaban curando en salud y mírenlo acá, el papá de Juan Guillermo Monsalve. Y Miguel Ángel del Río dice: esta evidencia demuestra que el testigo Óscar Monsalve estuvo acompañado de Luis Villegas, hijo de Luis Alberto Villegas, paramilitar asesinado y quien Uribe dice que no es cercano, recibiendo instrucciones antes de su declaración en favor de Uribe en Santa Fe de Antioquia. Más caído no puede estar Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué opinan de estas revelaciones? Ponen en entredicho a este testigo. Increíble, señores, pero así van cayendo poco a poco. Pues resulta que Tomás Uribe, después de estas revelaciones y demás, ofrece prácticamente 100 millones de pesos por la cabeza de Daniel Coronel, presuntamente, porque este señor ahora ataca a Daniel Coronel sobre sus bienes, sobre sus contratos y demás. Están desesperados porque estas pruebas son contundentes, señores, contundentes. Tomás Uribe Moreno dice: bello es para Daniel Coronel vivir en una mansión de Coral Gables de Miami, manejar un Tesla, ganarse un sueldo de 80 millones al mes en la W por trabajar un par de horas diarias a la par de su empresa que factura al gobierno de Juan Manuel Santos 1.603 millones de pesos para producir otro fracasado programa de TV los viernes en horario de 3 a 5 p.m. por un contrato del 2014. La dura vida del periodista contratista empieza aquí, los ataques de Tomás Uribe, ¿no? Después el señor Uribe dice lo siguiente: la propuesta del señor para abrir, dizque, supuestamente un concurso donde ponga en evidencia a Daniel Coronel. Dice acá: ayúdanos con tu opinión. Jerónimo Uribe y yo estamos pensando en lanzar un concurso de periodismo y activismo investigativo y otorgar un premio de hasta 100 millones de pesos al ganador.
La sociedad NTC, el periodista contratista Daniel Coronel, recibió 33.000 millones de pesos en el gobierno del señor Juan Manuel Santos, con alta concentración en el 2014, durante la campaña de reelección. Durante el actual gobierno, NTC de Coronel ha recibido 3.201 millones de pesos en contratos públicos. Por ejemplo, NTC de Coronel se benefició de 6.273 millones de pesos mediante un contrato en enero del 2014 para producir un programa matutino que fracasó. Premiaremos con 100 millones de pesos a la mejor investigación que revele con evidencia las actividades de contratación pública de Daniel Coronel, posibles irregularidades y conflictos éticos en su actividad periodística. Pues debería otro empresario ofrecer 100 millones de pesos para saber cómo se volvieron ricos estos hijos de Uribe vendiendo manillas, ¿no? O las zonas francas, que esto pues quedó enterrado. Si te parece que debemos lanzar este concurso o tienes ideas sobre cómo estructurarlo, dicen ellos, dale retweet a este post y déjanos tus comentarios. Si hay más de 500 retweets, lanzaremos el concurso. También te podemos compartir el listado completo de los 1.000 contratos públicos de NTC. Solo déjanos el comentario. Son más de 1.000 contratos públicos, muchos de ellos sin liquidar, dice aquí el señor Tomás Uribe. ¿Cómo les parece? Hágame el favor, señores, esto definitivamente se pone caliente. Jerónimo Uribe dice, señor Daniel Coronel, usted ha construido una audiencia voluminosa que, como lo demuestra su actividad de contratación, ha sido financiada en buena medida con recursos públicos. No puede negar que, además de periodista, usted es un gran contratista. Si el contratista fuera Uribe, ya usted lo habría escrutado hasta la saciedad. Usted se victimiza llamando intimidación al escrutinio. Lejos de intimidarlo, queremos es invitarlo a que usted mismo publique todos los contratos con el Estado de cualquiera de las sociedades en las que usted haya tenido participación. ¿Contra quién compitió? ¿Fueron licitaciones o contrataciones directas? ¿Existe una correlación entre las entidades contratantes y su ejercicio periodístico? Las anteriores, lejos de ser intimidaciones, son preguntas válidas sobre uno de los contratistas más poderosos de Colombia. A usted le encanta ufanarse de su capacidad de enfrentarse a los poderosos, pero se le olvida que usted es uno de ellos, dicen acá. ¿Cómo les parece? Están ardidos, pero ardidos los hijos de Uribe. Y pues lógico, aquí pues Daniel Coronel llega y responde, si quiere saber qué es lo que motiva al millonario Tomás Uribe a pagar por una cacería contra mí, por favor vean esto, y es lo del papá del señor pues Juan Guillermo Monsalve. Y aquí otro usuario dice, están pero asustados, nunca pensé poder ver que salieran asustados a amedrentar y a pagar por concursos, que solo quieren asustar a los periodistas. Qué manera de intimidación pues de parte de estos señores hijos de Uribe, ¿no? Presuntos. Iván Cepeda dice también, Óscar Monsalve Correa y Luis Guillermo Villegas son denunciados penalmente por un falso testimonio, señores, y por todo eso que realmente quedaron en evidencia. Amanecerá y veremos qué sigue con esto, pero de antemano fue una bomba lo que ha revelado Daniel Coronel con este testigo libreteado. Se les cayó la careta y pues las mismas preguntas fueron las que dijo el señor Granados al testigo. ¿Quién se las pasó? Pues blanco es y gallina lo pone, señores. Nos creen pendejos. Muy amables por su atención y nos vemos en un próximo video.